En el intrincado entramado del derecho, el matrimonio y la unión de hecho se erigen como instituciones centrales que no solo regulan las relaciones entre individuos, sino que también moldean el tejido mismo de la sociedad. Desde los códigos legales más antiguos hasta las legislaciones contemporáneas, estas formas de unión han sido objeto de atención y debate en el ámbito jurídico. Este documental se adentra en el fascinante mundo del matrimonio y la unión de hecho desde una perspectiva legal. Exploraremos cómo las distintas jurisdicciones abordan y regulan estas formas de convivencia, desde los derechos y obligaciones que confieren hasta las implicaciones legales en caso de disolución. Únete a nosotros en este viaje por el laberinto del derecho matrimonial y de la unión de hecho, donde las normativas legales se entrecruzan con las realidades humanas, delineando los contornos de nuestras relaciones más íntimas bajo el escrutinio de la justicia. Porque detrás de cada contrato matrimonial hay una red de derechos y obligaciones, y detrás de cada unión de hecho, un complejo entramado de cuestiones legales que impactan en la vida de las personas. Definición y características del matrimonio. Para entender el concepto de matrimonio tenemos que tomar en cuenta las dos ópticas que oponen y difieren bastantísimo. La una es la óptica religiosa, que dice que el matrimonio es un pacto divino de acuerdo al texto sagrado. De acuerdo o desde la óptica del derecho, nosotros encontramos que el matrimonio es una institución jurídica que crea un vínculo legalmente reconocido entre dos personas. Esto implica propósitos, implica vínculos, implica derechos y obligaciones en términos personales y patrimoniales. También estamos hablando de relaciones o de la regulación de relaciones entre estas personas que contraen matrimonio, y esto involucra temas de propiedad, herencia, custodia y asuntos de la vida en común entre estas personas que han concebido este vínculo matrimonial. También tenemos que tener en cuenta lo que dice la Carta Magna de la Constitución. En su artículo 67 reconoce a la familia en sus diversos tipos, y también habla de que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y se funda en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidades legales. Cabe señalar que a esto podemos y debemos añadir lo que dicta el Código Civil ecuatoriano en su artículo 81 y 82, declarando que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Para entender las características del matrimonio, tenemos que entender cosas muy fundamentales detalladas en el artículo 82. Por ejemplo, encontramos que el matrimonio es un vínculo legal, encontramos que debe tener consentimiento libre y voluntario, es de carácter exclusivo porque prohíbe uniones simultáneas con otras personas, también es de aspecto a largo plazo, tiene regulación patrimonial, es decir, regula los aspectos patrimoniales como la propiedad conjunta de bienes adquiridos durante el matrimonio, y los derechos de herencia. También encontramos responsabilidades mutuas entre los cónyuges, la protección legal que brinda a los hijos y a la pareja dentro del matrimonio, en temas de custodia y cuidado, y también los requisitos legales, que suele estar sujetos a temas específicos, que por ejemplo es la edad mínima de contraer matrimonio, el consentimiento de los padres en caso de menores de edad, y la ausencia de impedimentos legales como temas de parentesco cercano, matrimonios anteriores no disueltos, etc. Hola, te doy la bienvenida. Hoy voy a hablar de la unión de hecho. Lo primero que debemos saber es que vamos a hablar de conceptos legales dentro de nuestra norma jurídica constitucional. En el artículo 68, el legislador conceptualiza que la unión de hecho es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un lugar de hecho por un lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley. Generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. Requisitos de la unión de hecho. Primero, consentimiento voluntario. Segundo, 2 testigos. Tercero, convivencia como mínimo de 6 meses de la pareja. Se puede declarar la unión de hecho ante un notario público, dentro del cual se debe justificar con testigos
que la pareja ha tenido una relación estable por más de 6 meses. Menos de 6 meses no se puede declarar la unión de hecho. El mismo que lo hace ante el notario público, ya que se debe elaborar una minuta de declaración de unión de hecho y protocolizarla ante el notario. Régimen económico de la unión de hecho. En caso de que existan bienes adquiridos dentro de la unión de hecho, se lo puede hacer mediante un acuerdo voluntario, la separación de bienes o si no realizar una liquidación de la sociedad conyugal ante el señor juez de lo civil y familia. En caso de existir hijos, ya que se debe de fijar una pensión de alimentos para los hijos adquiridos dentro de la unión de hecho. El matrimonio y la unión de hecho. ¿Cuáles son sus diferencias? Para entender esto es importante destacar que existen características similares dentro del matrimonio como la unión de hecho. Sin embargo, hay características que nos ayudan a diferenciar estos conceptos. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato formal solemne que se da entre dos personas. Se lo realiza de manera pública dentro del registro civil. Sin embargo, la unión de hecho no necesariamente se lo hace de manera formal ni pública y no se registra automáticamente en el registro civil. Existen otras características importantes a mencionar, como por ejemplo la formalidad. Como ya antes mencioné, una tiene un acto de formalidad que es un contrato y la otra no porque es una simple convivencia, que esta sería la unión de hecho. Los derechos y obligaciones. Por ser un contrato tiene derechos y obligaciones el matrimonio y en cambio la unión de hecho por ser convivencia no abarca este punto. Dentro de la disolución del matrimonio es importante destacar que se da por dos ocasiones, por muerte o por divorcio. En cambio, la unión de hecho se da por mutuo acuerdo o por causas legales. El matrimonio y la unión de hecho en Ecuador, si bien son figuras jurídicas distintas, para construir una familia comparten varias similitudes en cuanto a derechos y obligaciones. Entre los principales tenemos protección a la familia. Tanto en el matrimonio como en la unión de hecho son reconocidos por la ley ecuatoriana como formas de familia, por lo que gozan de protección del Estado. En cuanto a los hijos habidos en una unión de hecho tienen los mismos derechos y deberes que los nacidos dentro del matrimonio. Esto incluye aspectos como pensión de alimentos, régimen de visitas, herencia, etc. Además tenemos la sociedad de bienes. En ambos casos se conforma una sociedad de bienes, la cual regula la administración de los mismos adquiridos durante la convivencia. Y también tenemos obligaciones mutuas. Las parejas en ambas figuras tienen obligaciones de respeto, fidelidad y auxilio mutuo. Tanto el matrimonio como la unión de hecho en Ecuador establece un marco legal para la convivencia familiar, generando derechos y obligaciones similares para las convivientes e hijos. A lo largo de este microdocumental hemos explorado las diferencias y similitudes entre lo que es el matrimonio y la unión de hecho. Ambas son formas de unión entre dos personas que deciden compartir sus vidas, pero con matices legales y sociales que las diferencian. En conclusión, el matrimonio y la unión de hecho son dos maneras de expresar el amor y el compromiso entre dos personas. Cada una tiene sus particularidades, pero ambas son igualmente válidas y merecedoras de respeto y reconocimiento social y también legal. Esperamos que este microdocumental haya sido informativo y esclarecedor entre estas dos maneras de unión, que es el matrimonio y la unión de hecho. Recuerda que, más allá de las etiquetas y los trámites, lo que realmente importa es el amor y el compromiso que la pareja comparte. Muchas gracias.